Hola, muy buenos días. Mi nombre es Natalia Mateus y bueno, hoy vamos a hablar en legislación mercantil sobre el contrato, ¿verdad? Y algunos puntos importantes a tratar sobre este tema. Por ejemplo, bueno, ¿qué es el contrato? Es un acuerdo que se hace entre dos o más partes, ¿verdad? Este puede ser escrito, puede ser oral también, donde busca crear, comprometerse recíprocamente y crear a su vez todo lo que son derechos y obligaciones entre ambas partes, ¿verdad? Y ahí obviamente existen un montón de condiciones, ¿verdad? Para que se dé y se celebre un contrato de forma legal. También es importante mencionar que tienen que ser las personas, las partes, eh, que se involucran en el contrato tienen que ser legalmente capaces para poder hacerlo, por ejemplo, ser mayor de 18 años. Es una de las cláusulas. Y también es importante mencionar que, bueno, todo contrato tiene muchas cláusulas, bueno, van a diferenciarse muchos dependiendo de los tipos de contratos, pero por ejemplo, tienes que tener fechas, tienes que tener las firmas de las partes, tienen que tener las cláusulas, formas de pago, qué tipo de compromisos adquieren, tiempos, formas, qué más puede ser, precios, y bueno, una serie de datos importantes, ¿verdad? Que, y detalles de todas las cláusulas y condiciones para que se pueda celebrar. Ok, adicionalmente, bueno, la segunda pregunta es sobre las características que tienen los contratos. Por ejemplo, tenemos primero el contrato de compraventa, que bueno, es por el cual ya sea una persona le traspasa a otra un derecho sobre algo o sobre algún tipo de bien. Obviamente aquí siempre interviene un precio. Entonces, la idea, este tipo de contrato tiene, por ejemplo, como característica principal de que existe un enriquecimiento, recíproco. Tiene que ser recíproco, ¿verdad? Tiene que ser consensual, tiene que ser bilateral, tiene que ser onerosa. ¿Qué significa? De que, como les decía, existe un enriquecimiento recíproco y también con prestaciones recíprocas. O sea, existen obligaciones y derechos de ambas partes. Todo eso tiene que estar detallado en el contrato. Ahora, tenemos también el contrato que es de compraventa internacional. Y bueno, este es ya un contrato donde existe un acuerdo, ¿verdad? Donde se celebran dos partes, pero en diferentes países. Entonces, en el cual, bueno, obviamente existe un tráfico mercantil entre las naciones. Pero es importante mencionar de que cuando se celebra este tipo de contrato, se pueden, por ejemplo, transferir propiedades, ¿verdad? O mercancías entre países, pero interviene un pago según lo convenido, o sea, indistintamente de que las monedas sean diferentes o los precios de cada país sean distintos, se conviene un precio, digamos, que ya genera un acuerdo, ¿verdad? Obviamente imagino que se trabaja mucho en el tema de conveniencia, valor de la moneda, etcétera. Bueno, un precio que le conviene a ambas partes. Y bueno, esto hace que también se permita que estas transacciones sean de forma ordenada, ¿verdad? Y, y transparente. Eh, Además de esto, también dentro de este tipo de contratos se determina, por supuesto, las personas que intervienen, ¿verdad? En este tipo de acuerdos, todo lo que son los precios, regulaciones del objeto o bien, señala todo el tema de instrucciones, condiciones, más que nada por un tema de que cuando existe una compraventa internacional puede haber un tema de desplazamiento o regulaciones internacionales a considerar. Entonces, esto es importante tener en cuenta. En esto también interviene, por ejemplo, el Incoterms 2010, que bueno, esto ya es un estándar súper reconocido internacionalmente que se utilizan las partes, ¿verdad? En todo el mundo en los contratos internacionales para vender bienes o servicios. Aparte de este tenemos el contrato de préstamo mercantil, que bueno, independientemente del país que se encuentre, se permite, ¿verdad?
de que las personas, tanto las vendedoras o las compradoras, puedan vender de forma clara y precisa, ¿verdad? Mediante obligaciones y derechos enmarcados dentro de un contrato de compraventa internacional. Entonces, es importante, bueno, considerar que esta es una manera bastante honrosa y igualitaria de poder generar este tipo de contratos, más que nada cuando son internacionales. Tenemos los contratos de cuenta corriente. Bueno, en el Código Mercantil de Costa Rica, ¿verdad? Se toma en cuenta como un contrato de cuenta corriente, ¿verdad? Aquel que el banco le cede los derechos, ¿verdad?, a una persona determinada para depositar, transferir, mover dinero, ¿verdad? Y poder disponer de él de una forma segura. Entonces, este es un contrato con el banco, pero es parte de los contratos que se realizan dentro del país. Ahora tenemos el contrato del fideicomiso, que bueno, esto es cuando se le transmite a una persona fiduciaria la propiedad de un bien o servicio, o derechos, mejor dicho. Y bueno, y esta persona queda obligada a emplearlas para la realización de un fin específico. Por ejemplo, puede ser un tema de vivienda. Entonces, hoy en día en Costa Rica se hacen muchísimos fideicomisos para vivienda. Entonces, bueno, para que la persona, ¿verdad?, beneficiaria pueda tramitar y administrar este bien según lo que quede el acuerdo realizado. En los tipos, bueno, de fideicomiso tenemos el mercantil, tenemos el real, el consensual y el formal. Y por último, en los tipos de contrato tenemos el contrato de prenda. Y esto, bueno, esto es un tipo de contrato que busca garantizar una obligación y está regulado obviamente al Código de Comercio y busca registrar como mercantiles e independientes las partes que no sean comerciantes. Es importante mencionar que la idea de la funcionalidad de este tipo de contratos busca que los préstamos garantizados sean inembargables. Entonces la persona, ¿verdad?, puede inspeccionar también los bienes objeto. Esto ocurre mucho cuando son, por ejemplo, para casas, ¿verdad?, o para tipos de locales comerciales, entre otros. Y también así para poder también cuidar los bienes de posibles daños. Ok, ahora, ¿qué es el leasing? Ok, el leasing, también llamado arrendamiento financiero, bueno, es un contrato mercantil que busca generar un alquiler con opción a compra. Hoy en día es un modo de contrato muy bien visto, ¿verdad? Porque al tener Costa Rica un gran nivel de arrendamiento, ¿verdad?, porque existe mucho turismo y mucha inversión extranjera, es importante mencionar de que este tipo de contrato, ¿verdad?, del leasing, nos genera un montón de beneficios. Por ejemplo, uno, al renovar el contrato, uno puede entregar el bien, puede generar una compraventa, ¿verdad?, o puedes comprarlo también. Entonces, es por ejemplo, la financiación es hasta el 100% del bien, lo cual es excelente, te permite dar flexibilidad, es un gasto deducible, tiene muchísimos beneficios y hoy en día es una forma de negocio mercantil, ¿verdad?, sumamente bien aceptada y bien vista en el país. Y por último, sobre el fideicomiso, bueno, pues sí, el fideicomiso hoy en día es un tipo de contrato sumamente utilizado, bien visto, genera bastante confianza y fidelidad. De hecho, por lo general los bancos los ofrecen muchísimo en Costa Rica, ya que el negocio se condiciona de acuerdo a las necesidades que se soliciten. Eso es súper importante. Obviamente es un contrato, ¿verdad?, formal con todos los
requisitos, reglamentos. También puedes obtener el fideicomiso ya sea en dólares o en colones. Eso también es súper importante porque Costa Rica es un país que maneja ambas monedas, entonces nos da bastante flexibilidad. Es un bien o un producto, ¿verdad?, que se administra mediante el banco, lo cual eso puede ser también muy, muy, muy rentable y crear también una solidez financiera. Tienes amplia amplitud en cobertura a nivel nacional. Bueno, tienes disponibilidad de recursos con el fideicomiso, hay mucha rapidez, puntualidad. Es importante mencionar, por ejemplo, que en el fideicomiso, si tú, digamos, tienes el fideicomiso de una casa, en Costa Rica, por ejemplo, tú la compras para vivienda, no puedes hacer uso comercial de ella, o sea, tienes que cumplir, ¿verdad? Tiene una descripción y tienes que tener un cumplimiento sobre eso. Y bueno, el punto es de que sí hay mucha transparencia, ¿verdad? En cuanto al control, hoy en Costa Rica creo que los bancos están muy bien preparados para dar una relación, una asistencia con solidez y profesionalismo en cuanto al fideicomiso. Y brindan hoy en día una asesoría permanente fiduciaria. Bueno, creo que es una excelente opción. En lo personal, bueno, nosotros tenemos una casa con fideicomiso, lo cual ha sido una excelente opción y muy bien vista en Costa Rica, muy utilizada por todos los beneficios y porque realmente tienes como la tranquilidad de que el banco te está respaldando. Bueno, esa es mi intervención, más bien muchísimas gracias.